El 1551 dice lo siguiente. Una onda sinusoidal transversal con amplitud de 2,50 milímetros y longitud de onda de 1,80 viaja de izquierda a derecha. ¿Ya? Va hacia lo que normalmente llamamos más X, ¿verdad? X positivo. Por una cuerda horizontal larga y estirada con una rapidez, tenemos la rapidez de propagación, 36 metros por segundo. Tome como origen el extremo izquierdo de la cuerda no perturbada. En t igual 0, el extremo de la cuerda, el extremo izquierdo de la cuerda, tiene un desplazamiento máximo hacia arriba. Desplazamiento máximo hacia arriba lo que nos está diciendo es que ese desplazamiento y es igual a la amplitud. ¿Ok? Es igual a la amplitud en ese instante. ¿Ok? Bueno, veamos entonces qué es lo que nos piden. La frecuencia, frecuencia angular, el número de onda, la función, ¿verdad? De la onda. Entonces, ¿cómo es la función solo dependiente del tiempo en el extremo de la cuerda? Es decir, cuando x es igual a 0, determine la función con respecto al tiempo cuando estamos en esta posición, 1,35 metros a la derecha, es decir, x igual a 1,35 metros. Calcular la magnitud máxima de la velocidad transversal de cualquier partícula. Calcular el desplazamiento transversal y la velocidad transversal de una partícula en 1,35 metros a la derecha del origen, o sea, esto mismo que teníamos antes, ¿verdad? En el tiempo que está aquí. ¿Ok? Entonces, la ecuación que nosotros obtengamos de esta, de la parte D, nos va a servir para resolver la parte F, el desplazamiento. Y la velocidad transversal es la derivada de ese desplazamiento. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver. Entonces, pues, si vemos, ¿verdad? Tenemos la amplitud, tenemos la longitud de onda, sabemos que se desplaza hacia más X, tenemos la velocidad de propagación y nos dicen que t igual 0, pues el desplazamiento vertical es igual, o sea, está en su desplazamiento máximo, o sea, la amplitud. Nos piden frecuencia, frecuencia angular y número de onda. Bueno, y frecuencia, si tenemos la velocidad y la longitud de onda, entonces tenemos frecuencia. Frecuencia angular, pues la calculamos con 2πf, nos da 126, ¿verdad? Y el número de onda es 2pi entre lambda. Entonces tenemos 2pi, ¿verdad? Y nos queda 3,49 radianes por metro. Después nos dicen, bueno, ahí determine la ecuación de la onda. Pues sencillo, pues ya tenemos la amplitud, tenemos la longitud de onda o el número de onda y tenemos el número de onda y tenemos omega. Entonces recuerden que es amplitud coseno de kx menos omega t. Entonces, tenemos toda la información. La amplitud, lo que vale k y lo que vale omega. ¿Ok? Entonces nos dicen pues cómo es la función en t del extremo, o sea, la partícula que se encuentra en el origen. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la función? Pues lo único que tenemos que hacer es hacer x0 aquí, ¿verdad? Entonces, si hacemos x0, este término se elimina y nos queda un coseno de menos algo. Pero recuerden que un coseno de un valor negativo es lo mismo que el coseno del valor positivo. ¿Ok? Porque tenemos que el coseno es lo que se llama una función par. ¿Ok? Es lo mismo, coseno de menos 90, coseno de menos 45 que coseno de 45. Exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, pues como tenemos que es lo mismo y hacemos esto 0, ¿verdad? Esta parte que está aquí la hacemos 0. Entonces, pues nos queda esta ecuación. ¿Ok? Y de t, 2,50 coseno de Vale, perfecto. Sí, pero ahora, en vez de hacer x0, hacemos x 1,35. ¿Ok? Hacemos x 1,35. Entonces, sustituir 1,35 en esta ecuación. Y lo que nos queda, pues, es lo siguiente. ¿Verdad? Sustituimos 1,35 en la ecuación. Nos queda 4, esto nos queda 4,71 radianes. El resto no cambia. ¿Verdad? Y pues le damos vuelta.
simple por una cuestión visual, no es porque sea necesidad darle vuelta a esto, ¿ok? Darle vuelta implica que salió un negativo por ahí, pero recuerden lo de la característica del coseno. Entonces nos queda pues omega por t menos lo que vale kx para x igual a 1,35. Pero se pudo haber quedado hasta aquí sin ningún problema, ¿ok? Y la ecuación queda de esa manera, pero pues una cuestión de poner primero siempre la variable, ¿verdad? Donde está la variable y después cualquier constante, se puede dejar de esa manera, ¿ok? Vale, entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que tenemos es que, pues ahora calcular su rapidez máxima transversal, ¿verdad? La rapidez de cualquier partícula. ¿Cuál es la máxima? Pues, sí, omega por A, ¿ok? La rapidez máxima es omega por A. Entonces, pues ya tenemos omega, que es la frecuencia angular, lo habíamos calculado anteriormente, la amplitud no le da el problema, y entonces nos queda 0,315 metros por segundo. Esa es la rapidez, ¿verdad?, de una partícula, la rapidez transversal. Ok, perfecto. Entonces nos dicen ahora, pues, cuánto vale Y y cuánto vale esa rapidez transversal, ¿verdad? Esto sería la rapidez transversal cuando tenemos esta posición, o sea, la partícula que está en esta posición, qué velocidad y qué posición en Y, o sea, qué desplazamiento en Y tiene en este tiempo. Entonces, podríamos interpretarlo de esa manera. Entonces, de la parte D tenemos esta ecuación que ya habíamos trabajado, ¿verdad? Y pues lo que hacemos es sustituir el tiempo para la posición. Entonces nos da menos 2,5 por 10 a la menos 3. Quiere decir que en este tiempo la partícula está en la amplitud negativa o tiene un desplazamiento igual a el negativo de la amplitud. ¿Ok? Porque ahí fíjense que 2,50, ¿verdad? Milímetros, entonces 2,50 por 10 a la menos 3, que es lo mismo. Ya, es lo mismo. Entonces, para t igual nos queda esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, tenemos que estamos prácticamente en la parte de abajo. O sea, la partícula está aquí abajo. ¿Ok? Ahora, pues, calcular la velocidad transversal. Pues, es hacer la derivada, pero eso ya lo tenemos por fórmula. ¿Ok? Que es, pues, omega por A por el seno de kx menos omega t. Pero omega por A ya lo teníamos, que lo calculamos en la parte E, es la rapidez máxima, ¿ok? Y K por X para X igual 1,35, ya lo teníamos también, 4,71, menos 126 por el tiempo, 126 radianes por segundo por el tiempo, y nos queda entonces 7,37 por 10 a la menos 3. Pero hay un detalle, ya, ese es el valor. Ahora, por cuestión de redondeo, pues nos está dando ese valor que está ahí. Pero si nosotros en ese momento nos encontramos en la posición de amplitud, la velocidad debería ser cero. ¿Ok? La velocidad debería ser cero. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque es una cuestión de saber interpretar. Estamos en la posición de amplitud. ¿Ok? Estamos en la posición de amplitud. Entonces, en ese momento la partícula tiene una velocidad cero porque ya llegó, se frenó, se desplazó lo más que podía, ¿verdad? Y entonces se va a devolver. Entonces, este no debería ser la velocidad. La velocidad debería ser cero. ¿Ok? Pero bueno, da este valor por una cuestión de redondeo de los valores. ¿Ok? De los valores que están aquí adentro. ¿Ok? Entonces, este es el problema 1551.